son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mañana, miércoles, se reunirá de urgencia la Comisión Regional de Seguridad Minera tras el accidente mortal de Vega de Rengos en la mina de Cangas del Narcea el pasado viernes, en el que fallecieron 2 trabajadores. El Servicio de Minas del Principado, por su parte, va a llevar a cabo una investigación al margen de la que acometa la Policía Judicial de la Guardia Civil. La explotación permanece cerrada en señal de duelo y no está previsto retomar la actividad, al menos durante esta semana, pendientes de cómo discurra la investigación. Las primeras indagaciones indican que el accidente se debió al hundimiento súbito, fortuito e imprevisto del techo de una galería, una información que facilitaba las últimas horas el consejero de Industria, Borja Sánchez. Estamos hablando en este caso de algo completamente diferente a lo que pasó en la mina de Cerredo. Estamos hablando de una explotación que tenía todos los permisos en orden y que además estaba pasando las inspecciones de seguridad de forma periódica. Por tanto, son dos cuestiones totalmente diferentes. Incluso pues la explotación en Vega de Rengos, que tiene TIC Narcea, ya se encuentra actualmente tramitando el proyecto de explotación. Y Comisiones Obreras mantiene su rechazo a la propuesta del Principado para las escuelas de 0 a 3 y mantiene la huelga convocada para este jueves 27. El acuerdo que sí han ratificado UGT, CESIF y USIPA incluye la creación de 120 plazas y la dotación de 2 técnicas en educación infantil por cada aula. Tania Alonso, desde Comisiones, sigue viendo esa oferta insuficiente. Un colectivo de educadoras que no está para nada conforme con la propuesta, que han podido leer detenidamente y, el colectivo es lo suficientemente inteligente para saber que ese acuerdo no están marcadas las líneas rojas que llevábamos. Y el acuerdo firmado por los otros 3 sindicatos contempla una persona de apoyo a jornada completa por cada 3 unidades y otra adicional por cada 3 escuelas infantiles que compartan dirección, siempre que exista matrícula a jornada completa. La consejera Eva Ledo dice que es una oferta sin precedentes y que espera que Comisiones Obreras acabe por sumarse. Siquiera los ayuntamientos contaban con este personal para el desarrollo de la etapa, con lo cual quiere decir pues que estamos en unas condiciones laborales muy buenas. Son 2 técnicas por aula, un apoyo por cada 3, aparte se conforma un horario de 6 horas lectivas más 1 hora para otras tareas. Con esta portada arranca la primera edición de Asturias Hoy, del informativo de la Radio Autonómica de este 25 de noviembre. Lo hace con Ángeles García, con Paula Rodríguez en labores de redacción y locución, con Elia Rivero, quien les habla, y con Diego Fernández en labores técnicas. Vamos ya con los titulares. Asturias Hoy. Unos 90 trabajadores en Asturias podrían verse afectados por el ERE planteado por Telefónica. Es la cifra de despedidos que estiman los sindicatos con los datos que se tienen hasta la fecha. La previsión es que este ERE afecte a trabajadores de más de 55 años de las 3 empresas de la compañía: Telefónica de España, Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles. Exigen a la empresa que la reducción de plantilla se realice con salidas voluntarias y con prejubilaciones. Lo pide Javier Suárez, secretario del sector de Comunicación y Cultura de UGT Asturias. Va a resultar imposible alcanzar acuerdo global alguno si no se avanza de forma satisfactoria en las negociaciones para prorrogar el actual convenio, condición indispensable que le hemos planteado a la empresa para poder avanzar en la negociación de este ERE. Y el Gobierno propondrá hoy a Teresa Peramato como nueva fiscala general del Estado. Actualmente es fiscala jefa de lo penal del Tribunal Supremo y es especialista en violencia de género. La ley establece que este cargo será elegido entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo en su profesión. Después deberá pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial, pero su informe no será vinculante. El fiscal presentaba ayer su renuncia antes de conocer en detalle la sentencia que le inhabilita. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, habla de respeto y consideración, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide que le avalen no 15 años de carrera, sino 20. Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General. Un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión. Segundo,
que cuente con el aval del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial. Y la Audiencia Nacional considera que Jordi Pujol está en condiciones de declarar. Por lo tanto, el juicio va a continuar con la presencia del expresidente de la Generalitat, que prestará declaración, eso sí, por videoconferencia. En el banquillo se sientan además sus 7 hijos por la fortuna familiar oculta en Andorra. El juicio tiene 42 jornadas previstas y se prevé que dure hasta mayo de 2026. Si hay cambios en el estado de salud de Jordi Pujol, el tribunal reevaluará la situación, pero de momento, y a pesar de sus 95 años, deberá responder ante la justicia. Y España suma un mes sin nuevos focos de dermatosis nodular contagiosa. En el último caso confirmado se notificaba el 22 de octubre en Girona. En esa provincia se localizan los 17 casos confirmados hasta ahora, todos ellos en el mes de octubre. El Ministerio de Agricultura informa de que la campaña de vacunación avanza adecuadamente, se está aplicando en zonas determinadas de Cataluña y de Aragón con una inmunización de hasta el 91%. Aquí en Asturias permanece cerrado el mercado de ganado de Pola de Siero hasta el 1 de diciembre para evitar la entrada y la propagación de esta enfermedad. El tráfico. Información sobre el estado de las carreteras hasta ahora, como siempre, de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que moderen la velocidad, porque por los efectos de la nieve se continúa recomendando transitar con precaución por la Nacional 630 en Puerto Pajares, por lo que les pedimos que consulte la información meteorológica y del tráfico antes de emprender la marcha. Gracias, DGT. Vamos ahora con los principales puntos de Asturias. Empezamos en Oviedo, Policía Local. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por allá hasta ahora? Pues los accesos a la ciudad sin incidencias y el tráfico fluido. Gracias, Oviedo. Vamos ahora hasta Gijón, Policía Local. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo arrancáis el día? Bueno, el tráfico lo tenemos bastante fluido para ser las horas que son en este momento y ninguna incidencia reseñable. Gracias, Gijón. Terminamos recorrido en Avilés, Policía Local. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por allí? En estos momentos tenemos tráfico sin incidentes, bastante cómodo, nada reseñable a destacar. Gracias, Avilés, y atención porque según la página del 112 Asturias, en estos momentos es obligatorio el uso de cadenas para circular por los puertos de San Isidro, Tarna, Somiedo y Ventana. 4 puertos en los que en estos momentos hay que usar cadenas para circular con seguridad. Vamos ya con la información meteorológica. El tiempo. Información que nos acerca este martes. David Arango, ¿qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una nueva jornada de paraguas. Martes lluvioso con temperaturas más bajas que las de ayer durante esta primera mitad del día. La tarde será térmicamente muy parecida a la de ayer y cota de nieve en el entorno de los 1.200 metros. Mañana ya prácticamente no lloverá, pero tendremos muchas nubes. El jueves será el día de más sol de esta semana. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9 de la mañana con Nacio Varillas. ¿Con qué contenidos este martes, compañero? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Elia, Ángeles, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Bueno, como bien sabéis, hoy es 25 de noviembre. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que llevamos de 2025 han sido asesinadas 39 mujeres en toda España por violencia machista y 3 de ellas en Asturias. Vamos a hablar de este asunto con Blanca Esther Aranda, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, con Almudena López de Abogadas para la Igualdad, Noelia Fernández Briz, que es psicóloga del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, y con Joana Magdalena, que es la coordinadora de la Red de Casas de Acogida de Asturias. Eso será en la primera parte. En la segunda, a partir de las 10, cuando acabemos el boletín de las 10 de la mañana, seguiremos tocando las causas de la violencia contra la mujer y en especial las económicas y laborales. Lo haremos con las 2 secretarias de Igualdad de los 2 sindicatos mayoritarios en Asturias, UGT, Evelyn Cosío, y Comisiones Obreras, Úrsula Esalata. Y la tercera parte tendremos también
a una representante femenina, en este caso responsable del espacio textil rural. Está ubicado en Puerma, en el concello Les Regueres. Es Paz Mesa. Trabaja de forma artesanal con fibras naturales seleccionadas y atendiendo a criterios medioambientales, saludables, éticos y de bienestar animal, procedentes en gran parte de su rebaño de ovejas y ala. Pues gracias, Nacio. Nosotros también tocaremos ese asunto en nuestro informativo, así que cuantas más voces, más reflexiones, mejor. Gracias, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y son ya las 8:10 de la mañana y vamos ya con el desarrollo informativo de lo que les hemos avanzado en portada y en titulares. Y vamos en primer término hasta Cangas del Narcea, porque mañana se reunirá de urgencia la Comisión Regional de Seguridad Minera tras el accidente mortal del viernes de la mina de Vega de Rengos, en el que fallecieron, recuerden, 2 trabajadores. La explotación permanece cerrada en señal de duelo y no está previsto que se retome la actividad, al menos durante esta semana, pendientes de cómo discurra la investigación para determinar las causas del accidente laboral. Es una crónica de Lidia Álvarez. Las instalaciones de TIC Narcea permanecen sin actividad. La empresa ha declarado una semana de luto. Después será el curso de la investigación el que determine si se pueden retomar las labores y en qué condiciones. La compañía asegura que seguirá con total responsabilidad las indicaciones que determinen las autoridades competentes. La principal hipótesis del accidente es que se produjo un hundimiento súbito del techo de un taller de arranque, un desprendimiento que atrapó a los 2 trabajadores fallecidos. Así lo ha señalado el consejero de Industria, que apunta que al margen de la investigación que está realizando la Policía Judicial de la Guardia Civil, la autoridad minera inició las primeras inspecciones el mismo viernes. Borja Sánchez ha insistido en que TIC Narcea tiene todos los permisos y la documentación en regla y que en los últimos meses ha sido objeto de varias inspecciones, la última de ellas la víspera del accidente, precisamente en la zona donde se produjo el hundimiento. Estamos hablando en este caso de algo completamente diferente a lo que pasó en la mina de Cerredo. Estamos hablando de una explotación que tenía todos los permisos en orden y que además estaba pasando las inspecciones de seguridad de forma periódica. Por tanto, son 2 cuestiones totalmente diferentes. Incluso pues la explotación en Vega de Rengos que tiene TIC Narcea ya se encuentra actualmente tramitando el proyecto de explotación. Para este miércoles se ha convocado de urgencia la Comisión Regional de Seguridad Minera, en la que se analizarán los primeros datos disponibles en relación con las causas del accidente. Y seguimos hablando de este accidente, seguimos hablando de siniestralidad laboral, porque los sindicatos convocan para este mediodía en Oviedo una concentración contra esta lacra, contra la siniestralidad en el trabajo, tras la muerte el viernes de estos 2 trabajadores. Tras ese siniestro, Asturias acumula 19 fallecidos en el trabajo en lo que llevamos de año, 7 en la mina, sumando los 5 de Zarreu del mes de marzo. El Principado puso en marcha hace un año un plan de choque para reducir la siniestralidad laboral. El plan incluía más recursos para prevenir la accidentalidad en los puestos de trabajo. Desde UGT piden endurecer las sanciones a las patronales que no cumplan en materia de prevención de riesgos. El plan del Principado incluía una campaña de visitas a un centenar de empresas que tienen altos índices de accidentes laborales o que han sido investigadas tras un caso grave o mortal. También un seguimiento de las partes de accidente, el impulso de actuaciones al Ministerio Fiscal y la revisión de las acreditaciones de los servicios de prevención ajenos. El Principado también se comprometió a crear 7 nuevos puestos de técnicos en prevención de riesgos laborales y a cubrir las 4 plazas vacantes del Instituto. Tras un año de la puesta en marcha de este plan, para UGT las medidas siguen siendo insuficientes. Marino Fernández de Reinaldo, que es el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de este sindicato, asegura que es urgente firmar una nueva ley de riesgos laborales tras 30 años de vigencia. También reclama el endurecimiento de las sanciones a los empresarios por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y pide más recursos en materia de prevención para frenar los accidentes en el trabajo. Hay que endurecer las sanciones a los empresarios. Un empresario no puede ver la salud de los trabajadores como un coste. Tienen que cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. Por eso también es importante que esa ley de prevención de riesgos laborales que está negociando a nivel nacional tenga su fruto y se firme cuanto antes. Hay que dotar de más recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo y hay que aumentar los ratios de los técnicos de los servicios de prevención ajeno. Un técnico de prevención
ajeno no puede llevar 150 o 200 empresas. De esta forma, la calidad de servicio que está dando no es el suficiente. Y la empresa promotora de la mina de oro de Salave ha culminado con éxito una ampliación de capital de más de 2,5 millones de euros. Black Dragon destaca la incorporación de inversores asturianos y españoles a su proyecto. Estos fondos estarán dirigidos a afinar la ingeniería del detalle del proyecto de Salave y a incrementar la presencia y el compromiso con la comunidad. La empresa, que cotiza en la bolsa australiana, retiró este mes la solicitud para que la mina fuese declarada proyecto de interés estratégico. Volverá a presentarla, avanzó ahora ya con más documentación. Y hoy la planta de separación de basura bruta, la Bolsa Negra, entra en funcionamiento en fase de pruebas. La pondrá a punto la empresa encargada de su reconstrucción tras el incendio que se produjo allí en Cogersa en 2024. Nos cuenta más datos Paula Rodríguez. Las instalaciones empezarán a operar esta mañana en fase de pruebas con sistemas antiincendios reforzados. Recordamos que la planta de separación de basura bruta entró en funcionamiento a principios de 2024 tras una inversión de más de 62 millones de euros, pero quedó paralizada en abril de ese mismo año al registrarse un incendio que obligaba a su reconstrucción con un gasto en torno a los 15 millones de euros. Tras su reconstrucción, el Gobierno del Principado ha tomado la decisión de aplazar hasta final del año que viene el funcionamiento a pleno rendimiento de la plantona. Para alargar el periodo en pruebas, el Consejo de Administración ha autorizado una modificación en las condiciones del contrato acordadas con la constructora. Alejandro Calvo, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, lo ha explicado. Puesta en marcha progresiva, como yo digo, muy poco a poco, al ralentí, aprovechando que tenemos en vigor un contrato con la empresa constructora que nos permite que durante unos meses podamos seguir contando con ellos para ir probando toda la maquinaria e ir poniendo en marcha cada una de las líneas de trabajo. Falta por definir ahora el modelo de gestión de la planta. Un informe técnico de Cogersa se inclina por la privatización. Pero desde Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, socio del Partido Socialista en el Gobierno, rechazan esa privatización de la instalación y denuncian que el informe está sesgado. Hasta el primer trimestre del año que viene no habrá una decisión tomada al respecto. El consejero Alejandro Calvo apuesta por una gestión público-privada con ciertas tareas externalizadas. Y hablamos un día más del peaje del Huerna porque el Gobierno del Principado reclama a la Administración del Estado, a la Administración Central, que declare la nulidad de la prórroga del peaje de la AP66. Este requerimiento es el paso previo para que el caso acabe llegando al Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno de España ya ha avanzado que no está dispuesto a liquidar la concesión del peaje del Huerna, fundamentalmente por la cifra millonaria que tendría que abonar para suprimirlo. Pero desde Asturias insisten en que la prórroga de la concesión hasta el 2050, otorgada en el año 2000, ha sido denunciada por ilegal ante la Unión Europea, que ha determinado que vulnera la legislación comunitaria. Por eso el Gobierno de Asturias activa el procedimiento contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declare nulo de pleno derecho el Real Decreto que se prorrogó hasta el año 2050 la concesión de esa autopista. Se trata de un acto administrativo y supone un paso previo necesario para acudir a los tribunales en el caso de que el Gobierno central se niegue a revisar el tema. La decisión está apoyada por los servicios jurídicos del Principado y cuenta con el aval del Consejo Consultivo de Asturias, según ha señalado el consejero de Movilidad, que es Alejandro Calvo. Tenemos una decisión política firme que ahora mismo ya es también jurídicamente sólida. La revisión de oficio es el paso lógico ante la situación que plantea el dictamen de la Comisión Europea respecto del peaje del Huerna. Seguramente, y así lo creemos y así lo creen en los ámbitos jurídicos, debería ser lo que debería haber hecho el Gobierno de España ante la llamada de atención tan importante que supone ese dictamen, ¿no? El Principado da este paso ante la inacción del Gobierno central, que dispone de un plazo de 5 meses para pronunciarse. A la vez, el Ejecutivo asturiano ha remitido a la Comisión Europea toda la documentación recopilada, incluido el estudio encargado por la diputada Covadonga Tomé a la Universidad de A Coruña, que determina que suprimir el peaje sería más barato que continuar bonificándolo. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Y segundo foco de gripe aviar en Asturias. La Consejería de Medio Rural ha confirmado un foco de esta patología, de esta gripe, en el Parque de Isabel la Católica, en Gijón. La enfermedad fue detectada en una oca muerta, aunque se está a la espera de conocer el resultado de los análisis practicados a otras 3 aves fallecidas en ese mismo parque de Gijón. Nos da más datos Paula Rodríguez. La enfermedad detectada en una oca muerta en Gijón supone el segundo caso en Asturias, tras el hallado en un ave silvestre en agosto en Ribadesella. El Principado y el Ayuntamiento de Gijón trabajan de manera conjunta y coordinada desde el primer momento en el que se tuvieron sospechas del foco en el Parque de Gijón, donde conviven más de un centenar de aves acuáticas, entre gansos, patos, ocas y cisnes. En determinadas zonas del parque ya se han implantado medidas encaminadas a reducir el contacto directo de las aves, tanto con otras especies avícolas silvestres como con la población en general. Rocío Huerta, directora general de Sanidad Agraria. El Principado recomienda a la ciudadanía evitar el contacto con las aves muertas o enfermas y con sus excrementos. En este caso, el positivo se reduce únicamente a una oca muerta, aunque se está a la espera de conocer el resultado de los análisis practicados a otras 3 aves muertas en el mismo parque. Por otra parte, la cría de aves de corral al aire libre sigue prohibida en España. Esta medida es obligatoria tanto para las explotaciones profesionales como para los gallineros de autoconsumo. En Asturias existen 8 concejos declarados de especial vigilancia: Castropol, Corbera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa. El ministro de Agricultura, Luis Planas, confía en que en una semana se puedan relajar las restricciones. Si adoptamos, ya lo hemos hecho, y aplicamos las medidas de bioseguridad que se están aplicando en España, yo espero que dentro de algunas semanas podamos ya relajarlas, porque efectivamente esta ola haya remitido. Y más asuntos, porque España ha superado ya el primer mes sin notificar ningún foco de dermatosis nodular contagiosa, una patología que afecta, recuerden, únicamente al ganado vacuno. El último caso confirmado se notificó el 22 de octubre en Girona. En esa provincia se localizan los 17 casos confirmados hasta ahora, todos ellos en ese mes de octubre. El Ministerio de Agricultura informa de que la campaña de vacunación avanza adecuadamente, se está aplicando a zonas determinadas de Cataluña y Aragón con una inmunización de hasta el 91%. Aquí en Asturias recordamos que permanece cerrado el mercado de ganados de Pola de Siero, lo hará hasta el 1 de diciembre con el fin de evitar la entrada y la propagación de la enfermedad. Y el Gobierno autonómico ha aprobado la creación de 91 nuevas plazas para reforzar la sanidad pública aquí en Asturias. Va a destinar algo más de 4 millones de euros para las nuevas contrataciones en atención primaria, radiodiagnóstico y salud mental. Un acuerdo que va a facilitar la adaptación de varias categorías profesionales y que supone la mayor reordenación de recursos humanos prevista en los presupuestos de salud para este año. También da respuesta a una demanda histórica del personal técnico al actualizar las plazas de diversas ramas. Las anuncia, esas plazas, el portavoz del Ejecutivo, que es Guillermo Peláez. En salud mental, 13 psicólogos clínicos y 17 enfermeras especialistas en salud mental. En atención primaria, 18 especialistas en enfermería familiar, 4 fisioterapeutas, 5 trabajadores sociales y 13 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Y también, relacionado con el diagnóstico, 7 nuevas plazas de técnicos y 4 de facultativos en radiodiagnóstico, para agilizar este tipo de pruebas y reducir las listas de espera. Y actualizar 770 plazas de diversas ramas, entre ellas laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica, medicina nuclear y radioterapia, que pasarán a denominarse técnicos superiores. Será algo que tenga un carácter organizativo, ha dicho la Consejería, y que no implique costes económicos. Y de esta forma se iguala al SESPA con el catálogo homogéneo del Sistema Nacional de Salud, de modo que facilita la movilidad de profesionales y garantiza que sus derechos en igualdad de condiciones sea igual que el de otras comunidades. Por otro lado, el Ejecutivo también ha aprobado una modificación del acuerdo de retribuciones que afecta al personal del Servicio de Salud para mejorar sus condiciones salariales. Actualiza el complemento de productividad vinculado al programa especial del personal del SESPA. Y no dejamos de hablar de sanidad, pero en este caso nos centramos en reivindicaciones, porque la corriente sindical de izquierdas denuncia las malas condiciones en las que se encuentran, dicen, las unidades móviles
de emergencia del SAMU. Son problemas que, según los operarios de las ambulancias, llevan presentes desde el primer día que se utilizaron las unidades y que a día de hoy no se han solucionado. Es una denuncia que manifiesta Javier Santamaría, delegado de esa corriente sindical de izquierdas. Esos problemas son tan graves como rotura de suspensión, explosión de los hidráulicos, fallo en puertas, problemas de refrigeración, que a veces la cabina donde están los pacientes estaba a 40 grados en verano y demás, y incluso en un traslado una pérdida de una rueda hace unos meses. Y lo avanzábamos en titulares. Comisiones Obreras vuelve a rechazar la propuesta del Principado de la Consejería de Educación para las escuelas de 0 a 3 y mantiene la huelga convocada para este jueves 27 de noviembre. La Consejería se reunió ayer de nuevo con los sindicatos para ratificar el acuerdo presentado la semana pasada que incluye la creación de 120 plazas. El documento ha contado con el apoyo de 3 de los 4 sindicatos que participaron en el encuentro. Nos da más datos Paula Rodríguez. Esos 3 sindicatos son UGT, CESIF y USIPA, que ratifican la propuesta presentada por el Principado para mejorar las condiciones laborales de las técnicas de educación de las escuelas de 0 a 3 años. Un documento que recoge, entre otras medidas, la creación de 120 plazas nuevas. Leticia Celorio, USIPA, Laura Pérez, UGT y Laura González, CESIF. A oferta de empleo previsiblemente para el 2026. Y eso es una gran noticia para el colectivo, para las sustituciones, para dotar no simplemente es abrir, es dotar. Para hacer la cobertura del apoyo cada 3 aulas que hemos negociado, pues para eso son las 120 plazas que saldrán a oferta para el 26. El hecho de que seamos favorables a este acuerdo, porque entendemos que es beneficioso, ni mucho menos las reivindicaciones del colectivo quedan ahí. Hay que hablar de bajada de ratios. Hay que hablar de necesidades educativas, de apoyo educativo. Se trata de una propuesta, en palabras de la consejera Eva Ledo, sin precedentes y espera que Comisiones Obreras se sume a este acuerdo. Siquiera los ayuntamientos contaban con este personal para el desarrollo de la etapa, con lo cual quiere decir pues, que estamos en unas condiciones laborales muy buenas. Son 2 técnicas por aula, un apoyo por cada 3, aparte se conforma un horario de 6 horas lectivas más 1 hora para otras tareas. Comisiones Obreras rechaza el acuerdo. La portavoz de 0 a 3, Tania Alonso, lo considera de nuevo insuficiente. Así que siguen adelante con la huelga convocada en el sector para este jueves. Un colectivo de educadoras que no está para nada conforme con la propuesta, que han podido leer detenidamente y, el colectivo es lo suficientemente inteligente para saber que ese acuerdo no están marcadas las líneas rojas que llevábamos. Y alrededor de 90 trabajadores en Asturias estarían afectados en principio por el ERE anunciado por Telefónica. Es la cifra de despidos que estiman los sindicatos, con los datos que a día de hoy tienen en su poder. La previsión es que el ERE afecte a trabajadores de más de 55 años de las 3 empresas que tiene la compañía. Hablamos de Telefónica España, Soluciones y Móviles. Los sindicatos exigen a la empresa que la reducción de plantilla se realice con salidas voluntarias y también con jubilaciones, pero piden que el convenio colectivo se ofrecer garantías a los trabajadores que vayan a permanecer en la empresa. Es una petición de Javier Suárez, secretario del sector de comunicaciones. UGT exigimos que cualquier medida que se adopte esté articulada como un proceso estrictamente voluntario basado en prejubilaciones en coherencia con aquello que firmamos en el último acta del expediente de regulación de empleo del 2024 con la misma empresa. Y además queremos señalar que va a resultar imposible alcanzar acuerdo global alguno si no se avanza de forma satisfactoria en las negociaciones para prorrogar el actual convenio, condición indispensable que le hemos planteado a la empresa para poder avanzar en la negociación de este ERE. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y a partir de enero, la Cocina Económica de Oviedo servirá desayunos los domingos y los días festivos. Quieren suplir de esta manera el servicio que antes ofrecía el albergue Canomata. Calculan que serán unas 50 personas las que se beneficien de esta ayuda. Mar Prieto es la presidenta de la Cocina Económica.
Las siervas de Jesús en la calle Uría están dando los desayunos de lunes a sábados y los domingos antes se estaban dando en el Canomata. El Canomata ahora ya no está dando desayunos, entonces bueno, pues desde la cocina económica vimos esa necesidad que estaba carente. Y Avilés contará con 235 viviendas públicas de alquiler repartidas en 2 bloques de edificios en La Grandiella, un proyecto que tiene una partida de 2,4 millones de euros y cuya licitación saldrá el año que viene. Esa licitación y redacción del proyecto están programadas para el 2026 y se estima que las obras puedan arrancar en unos 14 meses, en torno a febrero de 2027. La alcaldesa de Avilés, Maribel Monteserín, dice que se trata de una actuación sin precedentes en la última década en el concejo, y el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, dice que serán alquileres asequibles destinados a responder a la demanda de la clase trabajadora. 235 viviendas, esa es una promoción que en los últimos 15 años no se hacía desde el Gobierno de Asturias en nuestra ciudad, o sea que es una muy buena noticia. Lo hacemos además en un lugar de expansión de Avilés, en La Grandiella. Régimen de alquiler asequible, son fondos de transición justa, que también es algo novedoso en cuanto a la construcción de vivienda en el Estado, en España, ¿no? Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y el Consejo de Ministros, el Gobierno, propondrá hoy, este martes, a Teresa Peramato como nueva fiscala general del Estado. Actualmente es fiscala jefa de lo penal del Tribunal Supremo y especialista en violencia de género. En caso de que pase todos los trámites para su designación, Peramato asumirá el cargo en sustitución de García Ortiz, que renunciaba al puesto tras ser condenado a 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de su confesión de fraude fiscal en marzo de 2024. La propuesta podría ser aprobada hoy en Consejo de Ministros para iniciar el proceso que designe a la nueva fiscala general. Tras la renuncia de García Ortiz, ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostraba su respeto y consideración, y por su parte el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abogaba por un jurista de reconocido prestigio. Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración. De lo que debería preocuparse una vez formalizada la salida de García Ortiz es de que el nuevo fiscal general del Estado sea, primero, un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión. Segundo, que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial. Teresa Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. Actualmente es fiscala de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscala de sala delegada para la protección y tutela de las víctimas en un proceso penal. Tiene una amplia trayectoria, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. Una vez aprobada la propuesta en el Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante y posteriormente Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se haya realizado todos estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscala general del Estado. Y la Audiencia Nacional considera que Jordi Pujol está en condiciones de declarar. Por lo tanto, el juicio va a continuar con la presencia del expresidente catalán, que prestará declaración por videoconferencia. En el banquillo se sientan además sus 7 hijos por la fortuna familiar oculta en Andorra. Piden para ellos penas que van entre los 8 y los 29 años de cárcel. El juicio está previsto que termine en mayo del año que viene. Y con motivo de este 25N, los cines embajadores Foncalada de Oviedo proyectan hoy el documental No estás loca, la verdad sobre la violencia vicaria, un documental que recoge testimonios y reflexiones fundamentales para comprender una de las formas más devastadoras de la violencia machista. Tras la proyección habrá un coloquio abierto al público con la directora, con María Bestar. Con ella ha estado Paula Rodríguez. Soy víctima de violencia vicaria. Tengo 2 hijos asesinados. Tenían 6 y 2 años. Es Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, asesinados por su padre, por José Bretón, en 2011. Este testimonio y muchos más se recogen en el documental No estás loca, la verdad sobre la violencia vicaria, que ha dirigido María Bestar y que podrán ver esta tarde a las 8 en los cines embajadores Foncalada de Oviedo.
Juana Rivas es la más mediática, ¿no? Y Ruth, pues porque la conocemos, pero hay muchas otras que son Juanas y son Ruths. El documental recopila más de 40 testimonios de mujeres, adolescentes y profesionales como jueces, psicólogos, periodistas, pediatras, que desgranan un sistema judicial y social que no siempre acompaña ni protege. La película es, dice su directora, un grito de ayuda, un canto a la esperanza y a la unión de las víctimas. Yo soy víctima y estaba viviendo un momento muy complicado y pues como soy artista, cuando sufro o compongo una canción o escribo un relato o hago un guión. Y salió el guión del cortometraje No estás loca. El cortometraje lo rodé y empezó su gira por festivales por toda España y bueno, pues yo iba a presentarlo y cada vez que presentaba el cortometraje se me acercaban mujeres, se me acercaban niños, se me acercaban, o sea, niños adolescentes, ¿no? Y me decían, gracias María por contarlo, gracias por visibilizarlo. Y fui recopilando todos estos testimonios de las mujeres que se me acercaban y que me contaban sus historias y cada cual peor. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer el documental porque hacer una ficción de esto es que la realidad supera la ficción con creces y no, si hago una ficción no se lo van a creer. En el largometraje participan víctimas, también actores como Eduard Fernández, Maxi Iglesias y Luis Tosar. Cine comprometido en momentos en los que todo se pone en duda. Yo no me planteé si era difícil o fácil, sino que dije esto hay que hacerlo, es una necesidad, más que nunca. Estamos en un momento en el que ya no podemos ser neutrales, porque si no vamos a retroceder y estamos retrocediendo a pasos agigantados. Cada vez que hay un pase, tanto con el cortometraje como con el documental, los no convencidos o los que tienen dudas salen y me dicen gracias. Gracias por quitarme la venda de los ojos, gracias por contarlo así, porque siempre lo digo, esto no es una guerra de mujeres contra hombres, ni mucho menos. Estos somos hombres y mujeres luchando contra la peor de las violencias que existe y defendiendo a nuestra infancia. Yo creo que es uno de los temas más graves que existen en la humanidad y en la sociedad actual. Que el violar la inocencia y la ingenuidad de un niño o de una niña es atroz y es imperdonable. Es el día para reivindicar que las mujeres queremos tener una vida en paz. ¿Cómo nos cuesta vivir? Cómo nos cuesta vivir el día a día, cómo nos cuesta desempeñar nuestras funciones, nuestros trabajos, tener unas vidas plenas sin estar machacadas por un sistema que es injusto, que es patriarcal. Que este año, donde 3 mujeres asturianas, Susana de Gijón, Carilenia de la Felguera y de Langreo, Dolores, han sido asesinadas por violencia machista. No se puede seguir obviando por más tiempo que el hábitat rural condiciona el acceso a los recursos. El aislamiento es una estrategia que utilizan los maltratadores para someter más fácilmente a las víctimas, y en el caso de las áreas rurales, este aislamiento ya existe de forma natural. Y hay también una desigualdad en cuanto a territorios, de cómo se aplican las leyes. No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un pueblo. Al final acaban revictimizando y desprotegiendo a las víctimas. Porque nos damos cuenta que todavía el machismo sigue muy incrustado en nuestra sociedad y el machismo viola, asesina, humilla. Pues llegamos a este 25N con 39 mujeres asesinadas en lo que llevamos de este 2025. Lo acaban de escuchar en ese recopilatorio de mi compañera, 3 de esas mujeres asesinadas en Asturias, Carilenia, Susana y Dolores. Llegamos también a este día con el dato de que 1 de cada 5 maltratadores es reincidente, también con encuestas que nos deberían hacernos plantear muchas cosas, como por ejemplo que casi el 20% de las mujeres jóvenes en España dicen haber sufrido violencia sexual, que también muchos jóvenes niegan que exista esa violencia machista, que la minimizan, que la consideran algo residual, algo a lo que no prestar la importancia que merecen. Hablamos hoy de todo esto con Paula Marín, psicóloga que nos acompaña en el estudio. Lo acabamos de ver, Paula, hay
evidencia, hay sentencias, hay testimonios, hay datos. ¿Por qué sigue calando ese mensaje negacionista a tu juicio? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, para empezar, hay ya, que es la hostia, partidos políticos que niegan la violencia machista, ¿no? Y entonces con las redes sociales se está cada vez más extendiendo bulos y mentiras acerca de la violencia y claro, los chavales de hoy en día y las chavalas pues es lo que consumen, ¿no? Entonces, como el feminismo, ahora a un chavalín le hablas de feminismo y ya piensa que es lo contrario al machismo y que queremos acabar con todos los derechos de los hombres, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay mucha desinformación, mucha ignorancia y no se está trabajando en contra de esto, ¿no? Los bulos siguen ahí y siguen calando y sobre todo en la gente más joven, que es algo que me preocupa muchísimo. También conocíamos hace unas horas un macroestudio Tolerancia Cero que dice que 1 de cada 7 jóvenes de entre 16 y 21 considera que obligar a tener relaciones sexuales o golpear a la pareja no constituye violencia de género. ¿Qué peso tiene ahí la pornografía? Hombre, es que a ver, cuando éramos jóvenes, las que tenemos cierta edad ya, sí. Claro, no había redes sociales, no había internet, ¿no? Entonces el acceso a la pornografía, ibas al videoclub, ¿no? O veías revistas en un kiosco. Ahora, a un clic, tienes acceso al porno más bestia, que es violencia extrema hacia las mujeres, ¿no? Entonces, claro, no hay educación sexual en las escuelas, entonces los chavales se socializan en el sexo a través del porno, ¿no? Entonces, lo más preocupante es que no ven violencia ahí. Entonces, creen que las relaciones sexuales son eso, ¿no? Entonces, luego, pues las reproducen. Y es súper, súper, súper peligroso. Si hablábamos antes de lo peligroso que es minimizar, invisibilizar todas estas situaciones, quizás se invisibiliza más el maltrato psicológico, porque es más difícil de detectar, a veces no se le da la importancia que merece como detectarlo. ¿Qué tipo de sintomatología, qué tipo de banderas rojas debemos ver? Yo, por ejemplo, en terapia es muy heavy, ¿no? Porque yo empecé a interesarme mucho por el feminismo y por la violencia cuando empiezo a ver que muchísimas de las mujeres que vienen por cualquier motivo, ansiedad, depresión, adicción, lo que sea, rascas un poco y han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de sus vidas, ¿no? Y lo heavy es que se normaliza de tal forma que lo ves normal, ¿no? Que incluso minimizas todo lo que hace la otra persona y te culpabilizas a ti. Entonces, claro, la violencia psicológica no viene... la violencia física no viene de repente, conoces a un tío y te pega una hostia, no, va poquito a poco. Entonces, claro, el machismo está tan normalizado que tu pareja te diga, oye, mira, me parece mal que vistas así, o que no te lo diga, simplemente se enfade contigo si vistes así, o si hablas con tal persona, o si dices esto, si dices lo otro. Entonces tú acabas haciendo cosas que no quieres hacer o no haciendo cosas que quieres hacer para que la otra persona esté tranquila, ¿no? Entonces ahí poquito a poco empiezas a dejar de ser tú, a tener miedo de ser tú, a cambiar completamente y eso no lo ves. Entonces, claro, las señales del maltrato psicológico son tan sutiles y van acompañadas luego de un montón de cosas chulas, ¿no? Porque vale, sí, me quedo en casa hoy, no quedo con mis colegas porque a él le va a parecer mal, pero ese día él está de puta madre, ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar a visibilizar todas las conductas pequeñitas que hacen que tú dejes de ser tú, ¿no? Dices que en consulta tú atiendes muchas mujeres que son conscientes a lo largo de las sesiones contigo que han sufrido violencia. ¿Qué perfiles? No sé si podemos hablar de perfil, pero ¿cuál es la senda que tú les marcas? ¿Cómo afrontar y cómo ayudarlas a reconstruirse después de vivir algo así? Pues es complejo, ¿eh? Es muy complejo porque la violencia psicológica cala tan profundo, pero tan profundo que te olvidas de quién eres. Piensas que eres una inútil, que no vales para nada, que vas a morir sola, que nadie te va a querer, que te vuelves una persona muy dependiente. Entonces, claro, lo primero es empezar a identificar este tipo de cosas, que no es nada fácil, y menos cuando siguen en pareja con esa persona, ¿no? Es súper duro tomar conciencia de la violencia sufrida, por eso hay tanta negación, porque es ¿cómo me puede pasar a mí esto? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Que una de las cosas que pasa mucho es que, joder, soy tonta. ¿Cómo he podido llegar aquí, no? Y también no queremos reconocernos como víctimas, ¿no? Porque significa muchas veces que eres débil, ¿no?
o que la persona que tanto hemos querido es un maltratador. Esto también es muy, muy complicado. Entonces, lo primero es tomar conciencia e ir paliando los efectos del maltrato, ¿no? Empezar a ver las cosas en las que sí que eres tú para poder repararte, ¿no? Yo siempre hablo de la reparación, sin juicio, porque a veces también tenemos la voz del maltratador dentro, hablándonos como nos hablaba él, ¿no? Hablas también de la esperanza, ¿no? En tus redes hablas mucho de eso, de la esperanza, de ese querer creer, de autoconvencerse de que no me tiene por qué pasar a mí, de que va a cambiar, de que es algo manido, algo pues quizás demasiado sobre lo que se insiste mucho, pero realmente sigue estando ahí muchas mujeres que creen que puede cambiar a una persona. Esto es lo que más hace que una víctima se mantenga con su agresor. La esperanza de que cambie en un futuro, de que vuelva a ser como era. Entonces, ahora en el presente me está haciendo daño, me está tratando mal, pero yo me baso en la persona que conocí, que va a volver, o pienso que va a volver, o las promesas de cambio que pueda ser en un futuro, siempre están en el pasado, que vuelva a ser como era, o que en un futuro cambie, ¿no? Entonces, claro, vale, pero ahora mismo, ¿qué es lo que estás sintiendo? Se apela mucho a la necesidad de hacer res, de que todos estemos alerta ante un posible caso de violencia en nuestra comunidad de vecinos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. No sé si a consulta es habitual que lleguen personas del entorno de las víctimas pidiéndote herramientas. Es decir, yo creo haber detectado una situación, ¿qué puedo hacer? Exacto, sí. Vienen familiares, vienen amigos, amigas, y es súper duro, ¿no? Porque estás viendo como una persona está enganchadísima porque es una adicción, es muy heavy, ¿no? El maltratador hace que la persona se vuelva adicta la sensación de impotencia, ¿no? Y en entornos de amistad también y de familia, claro, tenemos que tener en cuenta que una víctima va a volver con el agresor, o es muy fácil que vuelva, ¿no? Entonces, claro, cada vez que vuelven y el entorno se entera, pues eres tonta, te va la marcha, etcétera. Y esto es un grave error, porque luego la víctima, cuando el agresor vaya a cometer cualquier tipo de agresión, no lo va a contar. Bueno, de hecho se está juzgando estos días a una forense por vejar, por menoscabar la honorabilidad de sus víctimas mientras les pasaba de sus víctimas, de las víctimas de agresiones sexuales, mientras las examinaba después de haber sufrido una violación, las culpabilizaba. Les decía eso es por ir así, por ir sin bragas, incluso les decía eso. O sea, realmente si quien nos tiene que proteger nos ataca de esa manera. Pero esto está en todos lados, ¿eh? Sí. Está en todos lados, hasta profesionales de la salud mental. Entonces, claro, quien no entiende de violencia machista piensa que mira, la violencia machista es la única de las violencias que la culpa siempre es de la víctima. O sea, te pega tu novio, ¿para qué estás con él? Sí. Te violan, ¿para qué ibas sola? ¿Por qué bebiste? O sea, siempre se te va a cuestionar a ti. Es increíble, ¿no? Entonces, por eso muchísimas víctimas no denuncian nunca. E incluso muchísimas víctimas sienten que la culpa es de ellas. Que esto es otro de los pasos que hacemos en terapia, ¿no? El que puedan poner la responsabilidad en que la tiene. Y sobre todo cuando hablamos de personas, de hecho este año, este 25N, se pone especial el foco en las víctimas de mayores de 65 años. Muchas mujeres que llevan viviendo toda esa su vida, que incluso lo han normalizado más que una persona joven, todavía más importante. Apoyar ahí, sostener. Pero es una puta maravilla, ¿eh? Cuando te viene alguien, empezamos a trabajar y vas viendo cómo cada vez más va confiando, teniendo más seguridad y siendo mucho más libre. Y es una pasada, ¿eh? Ver la reparación, ver cómo luego empiezan con otra pareja y dicen, no, esta vez no. Claro. ¿No? Entonces se identifica antes, son capaces de poner límites antes y eso es una maravilla, y más en mujeres mayores, ¿no? Lo decíamos antes en nuestro informativo, se habla de que Teresa Peramato, todavía no es oficial, va a ser la nueva fiscal general del Estado. Es una mujer, una jurista con una trayectoria dilatada en combatir la violencia. Imagino que es positivo que se cuente con un perfil así para dotar de transversalidad a toda esta perspectiva de género que necesita la justicia. Totalmente, la justicia es uno de los contextos en los que más machismo hay. Entonces, claro, una víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, que al final lo que reciba de la justicia sea más culpa,
es terrible. Entonces, que haya este tipo de perfiles es brutal y era impensable. Entonces, también quiero lanzar esperanza sobre que algo estamos haciendo y algo está cambiando. Bueno, pues Paula Marín, gracias por habernos acompañado este 25N, gracias por tu trabajo, gracias por tu compañía y por tus reflexiones. Pues yo solo quiero dejar claro que la reparación es posible y que somos tribu y que vamos a poder repararnos de todas las violencias recibidas por el patriarcado. Por supuesto, gracias Paula, buen día. Fíjate, abusamos mucho de darles ultraprocesados a los peques. Si compráramos fruta fresca, carísima la fruta. Veo la gente como llena la cesta de la compra, a veces te da pena, son todo pizzas, congelado, hasta tortillas. Y es muy cómodo. Coges un bollo de pan con chocolate por dentro y tiras la tarde. De la otra forma tienes que andar pelando una manzana, corta la que no se te oxide porque los guajes ya no la comen. Pero luego cuando a los 45 años te casque la patata porque comiste todo grasas saturadas y todo porquerías. La radio es mía y tuya, de lunes a viernes en la RPA. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos ya con más asuntos cuando son las 9 menos 10 de la mañana, y es que la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa, ACOSEVI, celebra este viernes, el día 28, una tarde de actividades con motivo del Black Friday, centrada en una experiencia que transformará la plaza del Ayuntamiento. La iniciativa pretende premiar la fidelidad de los clientes del comercio local, de la hostelería y de los servicios de proximidad, que además podrán optar a cheques regalo de 50 euros. Pero eso sí, para participar será necesario presentar un ticket de compra igual o superior a 20 euros realizado entre ayer lunes y el mismo viernes en cualquiera de los 120 establecimientos que están asociados. Los asistentes podrán crear fotografías de larga exposición utilizando linternas para dibujar figuras o letras en un fotocall preparado precisamente para esa ocasión, y van a recibir una imagen digital como recuerdo. Lo cuenta la vicepresidenta de ACOSEVI, Elena Fernández. Se nos ocurrió la idea de hacer esta acción de light painting, que consiste en pintar con luz, con una especie de linternas. Van pintando, haciendo los dibujos que ellos quieran, y se hace, como recuerdo, una foto digital y se entrega a la gente. La acción lo que busca es desmarcarse de las agresivas promociones de las grandes superficies y que la gente compre en el comercio local. Siempre buscamos acciones diferentes a las que se puedan hacer pues en grandes superficies y demás a nivel local, pues atraer un poco a la gente a que compren la villa. Esta actividad es la antesala de lo que están preparando ya para Navidad. Desde ACOSEVI piensan en nuevas y atractivas propuestas para dinamizar sus establecimientos. Estamos ahí con cocinas de última hora, pero bueno, ahora mismo ya tenemos previsto que se va a hacer, como todos los años, el sorteo de los 4.000 euros pues divididos en cheques de 200 euros. Y bueno, también está confirmada la participación de Papá Noel a través de videollamadas que se van a hacer los días 20 y 21 de diciembre y una recepción en las calles el día 24 de diciembre. Y la Asociación Cultura Polarte es la encargada de la segunda semana del arte urbano de Siero Saus. El evento se celebra hasta el viernes en la plaza cubierta de la Pola y en distintas calles de la localidad. Los principales ejes del certamen son en esa plaza cubierta y también en la del Paraguas, donde va a concluir el programa de actividades de esta semana con el apagado de la llama del arte, que desde la mañana de este sábado ilumina a los artistas en la exposición de la plaza cubierta. Lo contaba en el programa Asturias al Día de esta casa de RPA Eduardo González, presidente de este colectivo. Finalmente concluimos el festival con pena. Tras el concierto de Chino apagamos esa llama. El mundo, toda la gente que nos acompaña en esa procesión porta velas también simbolizando esa llama, haciéndolo pues eso, con un simbolismo casi religioso, ¿no? Y finalmente, acabado el concierto, se apagan todas las llamas tras una cuenta atrás y incluso se apagan las llamas de la luz de la propia plaza. Y quedamos en esa oscuridad hasta ese próximo encendido de la llama, que será la Saus 3 el próximo año más fuerte. Noelia Blanco es integrante de Polarte y relata cómo entre los expositores hay artistas que vienen por primera vez a la Pola junto a otros más habituados e incluso algunos experimentados de la localidad o también de fuera. Nos gusta apostar
por el arte local, por artistas locales, aunque siempre sin perder de perspectiva que hay que generar, ¿no?, relaciones y sinergias con otros artistas y colectivos de otros lugares, y entonces invitamos a todo el mundo a participar, y nos gusta mucho que venga gente de fuera a conocer la Pola y a venir a exponer aquí, si no es en persona, al menos enviándonos sus obras, pero tampoco queremos olvidarnos de la gente que día tras día pues aquí en la Pola comparte su arte, ya sea interviniendo en las calles o tocando en distintos sitios. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Información deportiva de martes con Miguel Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Jornada de descanso para el Real Oviedo. Los azules comenzarán mañana a preparar el choque del sábado a las 9 de la noche que les medirá el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Luis Carrión no podrá contar con Chaira por la expulsión ante el Rayo Vallecano y estará pendiente de Javi López, que tuvo que ser sustituido en dicho choque, y de la evolución de Ovie Yaria. Volverá David Carmo, que fue baja de última hora por un proceso vírico. El Sporting sí volverá al trabajo hoy. Será a las 11 menos cuarto en Mareo. Lo hará para comenzar a preparar el partido del viernes a las 8:30 ante el Andorra en el Molinón. Borja Jiménez está pendiente del estado de Dubasín, que fue baja de última hora ante el Huesca por unas molestias físicas y que podría perderse en los 3 próximos encuentros. Los rojiblancos tendrán 3 sesiones de entrenamiento por delante para afrontar un nuevo partido de Liga donde buscarán la victoria tras 4 jornadas sin ganar. En Primera Federación, el Real Avilés recibirá el domingo a las 6:15 al Celta Fortuna en el Suárez Puerta. Una categoría por debajo, el Lealtad recibirá el sábado a las 4 al Ourense, mientras que el Unión Popular de Langreo visitará el Numancia a las 6. El domingo a las 5, el Vetusta jugará a domicilio ante el Bergantiños y el Marino como local ante el Real Ávila. Y mañana tenemos jornada liguera adelantada en la Hockey Liga femenina para el Telecable, que se va a medir a las 9 de la noche en Matajove frente al líder, al Sneca Fraga, en una semana en la que arranca su participación en la Copa de Europa. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica de este 25 de noviembre con José Antonio Antuña de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal hoy? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues ayer en general fue un inicio de semana bastante positivo, con subidas generalizadas. El IBEX se quedó a las puertas de alcanzar los 16.000 puntos de nuevo, con una subida en torno al 0,90, y hoy los futuros vienen marcando una apertura más bien plana, si acaso ligeramente a la baja, porque vienen marcando caídas en torno al 0,10%, tanto en Europa como en Estados Unidos. Este inicio de semana positivo viene apoyado por la tecnología y por ese nuevo incremento de expectativas de que bajen los tipos la FED en la próxima reunión del 10 de diciembre. Si os acordáis, pues hace poco más de un mes se esperaba con una probabilidad del 100% de probabilidades de que bajaran los tipos. La semana pasada esa probabilidad bajaba al 25 o 30% y ahora vuelve a estar en torno al 75% esa probabilidad de que bajen los tipos, con lo cual eso está haciendo que los mercados pues bueno vuelvan a coger subidas y números verdes. Destacar de ayer datos que conocimos en Alemania, que la encuesta IFO dio cierta debilidad, que se une también a la debilidad que hemos ido conociendo de PMI, de datos de confianza del consumidor, lo que nos hace pensar que esa promesa de estímulo fiscal que hay en Alemania es muy necesaria. Y para hoy pues varios frentes abiertos. En el plano empresarial, pues algunos resultados como los de Alibaba, o aquí en España por ejemplo Cirsa y Clínica Baviera. A nivel geopolítico, pues pendiente de Estados Unidos y de Ucrania, ver si se avanza en esa negociación de paz. Y a nivel macroeconómico, pues alguna referencia importante en Estados Unidos, datos de confianza del consumidor, alguna referencia a empleo y ventas minoristas. Y por otro lado, en Alemania también conoceremos el PIB del tercer trimestre, que es un dato final, ya no debería de haber mucha sorpresa, pero que también estaremos muy pendientes, con lo cual va a ser una sesión con bastante ingredientes en el plano de referencias, con lo cual a ver si estas referencias nos ayudan a cambiar esta tendencia de inicio más plana y podemos continuar con los números verdes. Y Telefónica, teniendo en cuenta que ya conocemos un poco más el grueso de ese plan de salida de trabajadores, no sé si esto está influyendo algo en su cotización.
Sí, desde luego que todas las noticias que han tenido Telefónica en el último mes está influyendo, desde el recorte del dividendo, que eso ocasionó buenas caídas en su día porque había mucha gente que estaba invertido en Telefónica por el dividendo. Ahora lo que estamos observando es que, bueno, siempre hablamos de que cuando se habla de estos recortes de empleo, pues a nivel social tiene su perjuicio, pero a nivel empresa es una reducción de gastos importantes, y eso el mercado normalmente lo toma como positivo. Tendremos que esperar un poco a ver toda la propuesta de las filiales para ver la cifra exacta de que se puede negociar de bajas con Telefónica, pero desde luego que esas noticias y esos ajustes están teniendo mucha implicación en la cotización de Telefónica en estos últimos días. Pues gracias, José Antonio, como siempre. Volvemos a charlar mañana. Buen día. Perfecto, gracias, buenos días. Gracias. Pues hoy nos vamos con este himno feminista, con Yo no soy esa, de Maritrini, compuesta en 1971, una canción que acabó por convertirse en un emblema contra el sexismo y los estereotipos. Con Maritrini despedimos esta edición de Asturias Hoy del 25N. No.